blanco. Entonces vamos a abrir las Biblias, si usted la tiene ya abierta y de seguro tienes el pasaje al frente. Es la primera vez que alguien escribe tan bien mi nombre y apellido. Yo tengo como un malestar cuando escriben mal mi nombre y mi apellido, pero aquí creo que se esmeraron en hacerlo, así que no hay ningún error ortográfico. Creo que me averiguaron muy bien por internet. Nahum capítulo 1, versículos 1 al 8, así que permítame. A ver, ya me está dando problema esto. Si hay enredado, si se cae no es mi culpa. Esto es, muy bien. Ya, perfecto. Nahum capítulo 1, versos 1 al 8. El tema del año tiene que ver con el fortalecimiento o el fortaleciendo el compromiso de la iglesia. Obviamente, si hablamos de compromiso, hay mucho detalle. Si hubiera compromiso, hay cosas que no se darían en la iglesia. Si hubiera compromiso, partiendo del tema, creo que hasta seríamos más. Si hubiera compromiso, todas las sillas estarían llenas. Discúlpame, así que no los conozco ni me conocen, nadie me habló de ustedes. Así que no soy profeta, pero tengo don de sospecha. Entonces, creo profundamente que si hubiera compromiso, la situación sería diferente. Quizás una de las cosas que escasea en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, es la falta de compromiso. Compromiso con Dios, compromiso con nuestros ideales, compromiso con nuestros principios, compromiso con la palabra, compromiso, y por qué no, con nuestra nación. Pues ese es el tema del año. No sé qué han estado diciendo los últimos meses y ya estamos ya pisando un octavo año. El tema del mes tiene que ver con la pregunta, ¿y cómo es Dios? Aquí medio me tuvieron tambaleando. ¿Cómo es Dios? No sé si Dios es negro, si es blanco. Decimos que tenemos imagen y semejanza de Dios. No me imagino a un Dios tan feo, si se parece a mí. No me lo imagino. ¿Qué sé yo? ¿Y cómo es Dios? ¿Qué dices tú? ¿Qué piensas tú? Pero el tema del mes, el tema del día más bien, es ¿quién es ese Dios? Ahí sí me patearon. Porque es una pregunta tan fascinante, pero a la vez tan ambivalente. Es una pregunta, hasta cierto punto, nos costaría, y en 40 minutos difícil contestarlo, menos en un libro. Entonces, cuando me ponen este tema y luego nos asignan un pasaje, para mí fue toda una aventura, fue fascinante. Gilberto no está, él ha sido el contacto y el puente para llegar a esto y nos compartió un poquito de la temática que estamos viviendo durante este año y quién es ese Dios. ¿Quién es? Lo primero, cómo es, tiene que ver con su accionar, pero tiene que ver quién es en su esencia. Y el libro de Nahum es fascinante porque el libro de Nahum nos va a presentar algunos detalles de quién es ese Dios. Obviamente, cuando se habla de esta pregunta, a Nahum se le da una revelación, me atrevo a decir, insuperable de Dios. Cuando me preguntaron, cuando me asignaron el tema, yo pensé si se refería a atributos de Dios, si se refería a emanaciones de Dios, si se refería a carácter de Dios. ¿Cómo contestar esta pregunta para ustedes en este día? ¿Quién es ese Dios? Y Nahum nos trae una imagen insuperable, un cuadro indescriptible, pero un cuadro sumamente fascinante de la persona de Dios, que creo que muchas veces es uno de los cuadros que no nos gusta mucho. Es la ira de Dios, su ira. El Dios que se enoja. De hecho, lo acabamos de leer. Es fácil hablar de Dios desde otra faceta. Nos encantan los atributos, me atrevo a decir, los atributos fascinantes de Dios. Hablamos del amor de Dios, cantamos del amor de Dios. Nos encanta hablar de la misericordia de Dios. Hace poco cantábamos, gracias sublime, es perfecto en su amor. Gloria a Dios. Pero le tengo noticia, Dios es tan perfecto en su amor como es tan perfecto en su ira. Dios es tan perfecto en su misericordia como es tan perfecto en su justicia. ¿Cuántas veces tenemos simplemente un pedacito, una referencia de Dios? Porque la imagen que nos ponen de Dios también es el Dios caballeroso, es el Dios que no se enoja, es el Dios que aparentemente está bien, todo está cool. No nos gusta que alguien nos meta el dedo en la llaga, no nos gusta que alguien nos diga las cosas de frente. Y obviamente yo no soy mexicano, como bien lo explicó Eric. Y yo vivo aquí en México, aunque mucho antes de venir a vivir a México, tengo un poco más de un año, pero yo había viajado 44 veces a México durante 16 años seguidos. Llegué a conocer un poquito el pueblo mexicano y dije un poquito.
Y me he dado cuenta que a veces el pueblo mexicano es un pueblo un poquito sentido. No nos gusta que nos digan las cosas. Es que no hables tan fuerte porque somos sentidos. No nos gusta que alguien nos meta el dedo en la llaga. No nos gusta que alguien nos grite o que alguien nos diga las cosas. Oiga, yo soy caribeño por si acaso. Así que yo hablo con todo el cuerpo. Se darán cuenta. Estoy seguro que quizás no han tenido un predicador loco así como yo, ni menos un negro así como yo. Así que a mí me gusta hacer relajo. Entonces, cuando hablamos de esos atributos o alguna imagen de Dios, o pocas veces se ha hablado del Dios que se enoja, pocas veces hemos hablado del Dios de ira. Nos encanta hablar de la gracia. Es más, decimos, la ira se quedó para el Antiguo Testamento, pero estamos en la dispensación de la gracia. Dios no se enoja. Estamos diciendo que Dios es inmutable ante el mal. Estamos diciendo que quizás Dios aparentemente todo lo ve cool. Y que Dios no nos dice las cosas como debe ser. Fíjate las canciones que acaban de cantar, las letras. Claro, leímos el Salmo 90, Dios ha sido refugio, vamos a hablar de eso. Luego, también dijimos que vamos a brindarle obediencia y amor. La pregunta es, ¿qué pasa cuando tú y yo no le brindamos obediencia y amor? ¿Cómo creen que Dios va a reaccionar? No me conteste. Cada mañana al despertar, te agradezco por tus bondades. ¡Wow! Dios es bondadoso. Versículo 7 lo vamos a tratar porque es el versículo del mensaje. Perfecto es su amor. Gracias sublime es. ¡Wow! Nos encanta que la gente diga, tranquilo, todo está bien, siga como tú estás. Yo tengo la convicción que la Biblia aflige a los cómodos, pero también desacomoda a los afligidos. ¿Quién es ese Dios? El pasaje que tenemos por delante, voy a dividirlo en dos momentos por el sermón que tengo. El versículo 7 es el versículo que vamos a ministrar hoy. Y de paso les voy a adelantar, tocaremos algunas verdades consoladoras acerca de Dios. Pero no puedo darme el lujo de pasar por encima los primeros 6 versículos. El profeta Nahum es un profeta nacionalista. El profeta Nahum es un profeta yavista, es decir, él es 100% Jehová, para él todo es Dios. El profeta Nahum es un profeta patriótico. Jonás había traído un mensaje para ese mismo pueblo llamado Nínive. Obviamente, toda Asiria ya había llevado a Israel capital norte. Recuerdan que cuando el pueblo se divide, las tribus se dividen, 10 tribus van al norte, 2 tribus van al sur. Obviamente, cada uno va a tener su rey, cada uno va a tener su momento, pero cada uno le dio la espalda a Dios. Y Dios iba a mandar profeta tras profeta para cada reino. En el reino norte, debido a que Israel hacía lo que no le placía a Dios, desde Jeroboam, que empezó a gobernar el reino norte, por eso muchos de los reyes que fueron añadiéndose decía, él cometió los mismos pecados que Jeroboam. Y Dios mandaba profetas al reino norte diciéndoles, si no se arrepienten, si no hacen las cosas bien, voy a mandar a los asirios para que los lleven en cautiverio. Y ese pueblo literalmente, Dios le permitió que llevara al pueblo de Israel en cautiverio, pero se les fue la mano. Literalmente fueron sanguinarios, fueron crueles. No había nación más despiadada que los asirios. Y Dios les dijo, oiga, les di permiso para que castigaran a mi pueblo, pero a ustedes se les fue la mano y les voy a pasar factura. Por eso dice, es lento para la ira, pero grande. O sea, tarda, pero de que llega, llega. Mi mentor me dijo algo el año pasado. Yo nací en la fe, y es un 16 de agosto. El año pasado, quise tener una reunión con mi mentor por ese día de mi cumpleaños. Entre tantas conversaciones que teníamos, mientras nos fuimos a comer, él me dijo algo que a mí me marcó. Me dijo, verá, negrito, todo lo que se hace, se paga y se paga en esta vida. Se paga y se paga aquí. Punto. Así que arréglese. Porque todo lo que has hecho se va a pagar y se va a pagar aquí. No morirás hasta antes de que pagues eso. Así que Dios le dice a los asirios, oiga, les di permiso para que pudieran castigar a Israel. Pero esta vez ustedes se equivocaron. Esta vez les dio de más. Los maltrataron de más. Así que voy a castigarles también.
Y Dios va a mandar un profeta llamado Jonás. Jonás llega 150 años antes de Nahum. Jonás predica un sermón. Jonás es un profeta también nacionalista. Es un profeta que está fascinado porque Dios le da un mensaje para la destrucción de Nínive. Y Jonás predica, le dice, escuchen, en 40 días ustedes van a ser destruidos. Jonás está feliz. Jonás se sienta a ver la destrucción de la ciudad. Pero Jonás no se imaginaba que el pueblo se iba a arrepentir de veras. Y Jonás, mientras termina de predicar, se sienta, me imagino, a pegarse unas chelitas. No sé, si Jonás fuera mexicano, pegarse un Don Julio o un 1800. Dice, voy a esperar porque yo ya di un mensaje, soy un profeta del Señor, lo que yo digo se va a cumplir, así que estos muérganos van a ser destruidos. De repente dice la Biblia un cuadro fascinante. Desde el rey hasta el más humilde de todos se arrepintieron. Es más, hasta los animales se pusieron en ayunas. Y Jonás dice, no se arrepienta, más que tienen que morir. Oiga, como predicadores nos encanta predicar y que la gente llene el altar. Y si alguien no pasa al frente, decimos, uy, la unción fue poca hoy. Pero Jonás predica un sermón, toda una nación se arrepiente y Jonás se enoja. Y Dios le dice a Jonás, oiga, ¿qué onda contigo? Y Jonás termina con una pregunta. ¿Acaso no iba a tener misericordia por un pueblo que ni conoce ni la derecha ni la izquierda? Y ahora qué curioso, tanto Jonás termina con una pregunta, Nahum termina con otra pregunta. En Jonás Dios le dice al pueblo, oiga, ustedes abrazaron mi misericordia, les perdono. Pero en Nahum Dios vuelve a hablar con el pueblo 150 años después. Tengo una conjetura. A lo mejor los que se arrepintieron no le hicieron llegar el mensaje a la siguiente generación, porque murieron. Pero el siguiente grupo se levantó más despiadado, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y tanto así Nahum termina con otra pregunta a Nínive. Oiga, ustedes son de lo peor, no hay cura para su mal, ¿qué harán cuando llegue el fin? Y termina el libro. Así que 150 años después de Jonás, el Nínive se arrepiente, alcanza gracia y alcanza misericordia, pero en Nahum, Nínive va a enfrentarse a la otra faceta de Dios, el Dios que trae juicio, el Dios que va a castigar la maldad. Yo estoy asumiendo que el pueblo quizás o no hubo un arrepentimiento genuino, o esa generación murió, nadie les comentó de que Dios les había perdonado, así que por favor no vuelvan a cometerlo, pero el pueblo seguía en su debida despiadada. Capítulo 3, versículo 1, Dios les presenta su cuadro. Le dice que ustedes son asesinos, son así, han practicado la brujería, han hecho esto y han hecho aquello. Así que no hay más cura para ustedes. Y Nahum predica el ultimátum. Es un sermón de destrucción. 50 años después, Nínive va a ser destruido. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de los atributos de Dios, nos encantan los atributos populares de Dios. Nos encanta hablar del amor de Dios. Nos encanta hablar de la misericordia de Dios. Nos encanta hablar de la omnipotencia de Dios. Nos encanta hablar de la omnipresencia de Dios. Nos encanta hablar de la omnisciencia de Dios. Atributos populares. Nos encanta hablar de esto. Y también hay atributos olvidados de Dios. A veces olvidamos hablar de la santidad de Dios. Dios es Dios porque es un Dios santo. Y su santidad sobrepasa todo atributo. ¿Por qué hay tanto pecado en la iglesia? ¿Por qué hay tanta marramucia en la iglesia? Porque nos hemos olvidado de la santidad de Dios. Porque no estamos predicando la santidad de Dios. No estamos predicando un Dios que es santo y quiere que su pueblo sea santo. No estamos predicando llamado al arrepentimiento. Los púlpitos están llenos de masajes y no de mensajes. Nos encanta decir a la gente lo que la gente quiere escuchar. No nos gusta hablar mucho del arrepentimiento. No nos gusta hablar del Señor que viene y viene por su iglesia. Un día estaba predicando un mensaje sobre la venida de Cristo y el fin del mundo. Y alguien me dijo, oiga, la gente apenas quiere saber cómo terminan el fin de semana. Y usted me habla del fin del mundo. Porque la gente quiere vivir el día a día. No nos gusta pensar mucho en el futuro. Creemos que nos morimos y todo se acaba. No nos gusta saber que después de la muerte hay juicio y que todos aquí nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo, sea para bien, sea para mal. No nos gusta hablar de esos atributos no populares de Dios: su santidad,
su justicia y la ira. Así que este pasaje tiene dos momentos. No nos gusta y no hemos pasado por alto. Me pregunto, como en nuestras iglesias, como no predicamos sermones, sino sermonetes, entonces no tenemos cristianos, sino cristianetes. Y yo creo que el Señor está tan comprometido con tu salvación, con tu redención, y lo ha estado desde siempre, que el cielo quedó en bancarrota al mandar a Jesucristo por usted y por mí. No nos gusta mucho hablar de este mensaje. Y yo no sé por qué a mí me tocó este mensaje. Es un dolor de cabeza, quizás porque usted no me conoce ni yo a usted, así que puedo decir lo que me dé la gana. Aunque mañana salga en el periódico, mexicanos del lugar mata a negro por loco. Pero ahí está. A lo mejor si le hubiera predicado Merari, le hubieran dicho, crucifícalo, queremos a Barrabás. Pero a él no le tocó este mensaje, me tocó a mí. Qué curioso. Así que puedo decir lo que me plazca. No, mentira, es una broma. Pero quiero cerrar esta parte porque el versículo 7 también trae palabras de consuelo. Yo no vine a jalarle las orejas por si acaso. Más bien, y es tan contraproducente que Nahum significa consuelo, consolación, o el Dios que consuela, o Jehová consuela. Así que Nahum trae un mensaje de destrucción, de juicio para Nínive, a la vez o simultáneamente un mensaje de consuelo para Judá. Nahum o sabía o había presenciado lo que habían hecho los asirios con Senaquerib. ¿Se acuerdan en tiempo de Ezequías? Un rey que mandó hasta a sus secuaces a insultar el nombre de Dios. Y Dios le dice, dígale a ese bocón que se metió con la persona equivocada. Y para colmo, le mandan una carta al rey Ezequías. Ezequías toma la carta y dice, esta carta se equivocaron de destinatario. Mejor me voy a la casa de Jehová con esta carta. Y abre la carta ante Jehová. Y Jehová le dice a Ezequías, no te preocupes. Este bocón, este sinvergüenza la va a pagar. La Biblia dice que al día siguiente hallaron 185,000 muertos. Y Ezequías, solo fue a buscar el botín. Cuando Dios te libera, Él siempre te va a dar un botín. Cuando Dios te salva, cuando Dios te redime, cuando Dios te saca de un apuro, cuando Dios te saca de un aprieto, cuando Dios te saca en medio de una crisis, Él siempre te va a dar un botín. Dígale al que está a tu lado, tu botín está en camino. Así dígaselo. Ese no te creyó, dígale del otro lado. Tu botín está en camino. Si Dios te va a sacar de un aprieto, o cuando Dios te saque de un aprieto, te va a dar un combo completo. Te va a dar un botín. Así que Dios sacó al rey Ezequías y dice que solamente se levantaron a recoger las riquezas y pasaron 3 días recogiendo riquezas. Yo creo que Nahum sabía el calibre de ese rey de Asiria, Senaquerib. Y Nahum le dice, ustedes sí son crueles. Ellos intentaron, no se conformaron con erradicar a Israel, capital Samaria. Ahora se vinieron completamente a destruir a Judá, al remanente, al pueblo que Dios había dicho a David, por amor a vos, tendré mi lámpara encendida. Y ahí sí se equivocaron de bando. Y Dios iba a hablar. Pero quiero terminar un poquito sobre lo que tiene que ver con la ira de Dios, a la luz de estos versos que hemos hablado. En primer lugar, la ira de Dios es parte esencial de su carácter. Vuelvo, repito, son notas extra, porque el mensaje viene en el versículo 7 y no nos vamos a demorar mucho. La ira de Dios es parte esencial de su carácter, es decir, su ira no es un impulso. Muchas veces decimos, no molestes, que agarramos un plato, un sartén y le lanzamos. Eso es impulso. Las esposas saben lo que es golpear a un hombre con un sartén. O si están en la cocina y ves a una mujer brava, no te acerques porque va a sacar el cuchillo. Y si tiene complejo de Lorena Bobbitt, olvídalo. La ira nuestra es un impulso, la ira de Dios no. La ira nuestra es que decimos, uno no sabe con qué te puede salir alguien. A veces uno se asombra y dice, yo no esperaba esa reacción. ¿Sí? Porque la ira nuestra es un impulso. Pero la ira de Dios no, es parte de su esencia, es parte de su carácter. La ira de Dios no es arrebato, la ira de Dios no es descontrol. Por eso dice, soy lento para la ira. Ojo, sí me enojo, solo que sí tengo paciencia.
sí aguanto. Le aguanté a Nínive 150 años. Le aguanté cuando Dios mandó a Israel, Samaria, a los asirios. Le aguantó 520 años más a Judá, hasta que mandó a los caldeos. O sea, sí me enojo, pero no soy arrebatado. No pierdo el control. Es una postura firme, es una posición firme frente al mal. La ira de Dios tiene que ver con eso, porque el celo que hablamos en los versículos anteriores habla de un corazón herido. Uno siente celo cuando el corazón está herido. En segundo lugar, la ira de Dios es parte de su justicia. No solamente es parte de su carácter, de su esencia, pero la ira de Dios es parte de su justicia. Es decir, la justicia implica castigo cuando hay algo que no está bien. Sea con tu hijo o con tu hija, si se porta bien o si se porta mal, usted le va a castigar. Sea privarle de la tele, privarle de su iPhone, privarle o desconectar el internet en la casa es un castigo. Su ira es parte de su justicia. Dios no encoge los hombros frente a la maldad. No, Señor. Dios dio al pueblo Nínive a hacer masacre con Israel. Dios está viendo la situación de muchos países. Hoy se está otra elección por la constituyente en Venezuela. ¿Usted cree que Dios no está viendo la situación del pueblo venezolano? Dios no encoge el hombro. Dios no dice, escucho famoso refrán, cada quien tiene el presidente o el líder que se merece. Ante Dios no es así. Dios no encoge sus hombros ante el mal. Tarda, pero va a llegar. Y como dijo mi mentor, todo lo que tú haces se paga y se paga en esta vida. Se paga aquí. En tercer lugar, la ira de Dios es merecedora por la humanidad. Aquí entre nos, tú y yo no hemos hecho las cosas buenas, ¿o no? Dice la Biblia, no hay justo ni uno solo. Escucho gente, bueno, yo no le hago mal a nadie, soy fiel a mi esposa o soy fiel a mi esposo, no le deseo mal a nadie. Permítame decirte que el infierno estará lleno de buena gente. No, Señor. No vengas con tu careta de bondad. Esto no es suficiente. La ira de Dios es merecedora por usted y por mí. Es decir, Dios estaría en lo justo si nos castigara. Dios no sería injusto al privarnos de un buen guamazo. Porque todos aquí, no más de uno, todos aquí lo merecemos. En cuarto lugar, la ira de Dios es devastadora. Puede que tarde, pero va a llegar. Por eso dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie en el día de su ira? ¿Quién? Quienes hemos sido castigados por papá y por mamá, sabemos que cuando papá está enojado, mejor huya. Si papá va a llegar a la casa y sabe que usted lo hizo mal, o mamá va a llegar, o lo hizo mal, mejor huya. Huya. Porque dice, ¡ay, está bravo, ¿verdad? Sí. Ya uno conoce. Hay momentos en que uno tiene que decir, Señor, ¿estás airado conmigo? Porque varios profetas le han hecho esa pregunta a Dios. ¿Estás airado? Y la pregunta hasta es obvia y hasta es tonta de nuestra parte. Claro que sabemos que está enojado. Usted la embarró. Aquí sí Dios te va a felicitar. Oye, qué bonito pecado estás cometiendo. Felicidades, siga así. Me encanta que sigas cometiendo pecados. Siga así. Bien, bien. No, Señor. Va a llegar. Y llévate eso. Todo lo que hago se paga y se paga aquí. En cuarto lugar, la ira de Dios. En quinto, y aquí viene lo bueno, conduce al tormento y a la agonía. No querrás enfrentarte a un Dios enojado. No querrás. No es nada agradable enfrentar su ira. Hablamos del Dios de gracia, de amor. Dios no se enoja. Dios no mandará a su pueblo al infierno. Dios es demasiado bondadoso. Dios no te está diciendo que te va a mandar al infierno. Te tengo noticia. Satanás no te propone, o Satanás no, más bien, no te fuerza a ir al infierno. Satanás te propone el infierno. Pero tampoco Dios te fuerza a salvarte. Él te propone la salvación. Moisés le dice al pueblo en Deuteronomio,
Pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la obediencia y la desobediencia. Y luego Moisés dice, escoja la vida para que te vaya bien. Claramente la Biblia dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Yo veo gente que se la pasan viendo hasta el demonio en la sopa, se resbaló, ay, maldito diablo. Oiga, caíste, ay, maldito diablo. A veces no caemos, nos lanzamos y acusamos al pobre diablo. Hay gente que ve el demonio en cada lugar. Oiga, yo he visto en el mundo espiritual que yo participé en la brujería, en la magia negra. Yo vengo de una cultura muy hostil. Yo llegué a comer en un cráneo humano. Yo iba a los cementerios a buscar los cadáveres. O sea, si mis familiares practicaron la brujería, si alguien puede hablar de este mundo, ese soy yo. Pero te tengo noticia, no es nada lo que tú piensas. En 5 años sacrificaron a 20 miembros de mi familia en la brujería. A mi hermano mayor lo cortan en 7 pedazos en un altar satánico. A mi hermana mayor le amputan un seno en una ceremonia satánica. Sé lo que le estoy diciendo. Pero le tengo noticia. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. La palabra resistir no significa ir a pelear con el demonio. Yo veo gente que dice, vamos a subir al monte y vamos a atar al hombre fuerte. Vamos a subir al Popocatépetl y vamos a atar al demonio. ¿A cuál demonio vas a atar? Dice que está como un león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Yo veo gente que tiene una jerga tan cínica para hablar del diablo. La Biblia dice, sométese a Dios y resista a él. ¿Qué significa resistir? Significa que el diablo está aquí y tú estás aquí. Aquí hay una frontera, no la cruces. Resistir es mantenerse firme. Para eso Dios te ha dado el escudo de la fe, para que tú puedas contrarrestar los dardos del mal. Es decir, el diablo te va a lanzar, pero tú tienes el escudo de la fe. Resista. Por algún día podamos darle una charla sobre guerra espiritual a ustedes. No tiene nada que ver con lo que están profesando los hermanitos neopentecostales habidos y por haber. Nada que ver. Señores, la ira de Dios conduce a agonía y tormento. Y por último, la ira de Dios en el más allá será permanente. ¿Te guste o no? Existe un cielo, pero también existe un infierno. ¿Pero Dios me va a mandar al infierno? No. Tu decisión te va a mandar al infierno. Si decides por Cristo, bendito sea el Señor. Si no decides por Él, no te digo más nada. Vamos al verso 7, por favor. Jehová es bueno. En medio de todo eso, señores, Jehová es bueno. El gringo sabe decir, God is good all the time. All the time, God is good. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Cuáles son las verdades consoladoras acerca de Dios? Hoy quiero hablarte por lo menos de 3. ¿Cuáles son las seguridades que tú y yo tenemos en medio de las crisis? Porque si hemos de contestar la pregunta, ¿quién es ese Dios? Y Nahum trae no solamente un mensaje de ira, de juicio, de condenación para Nínive, pero simultáneamente Nahum trae consuelo para Judá. Y Nahum trae consuelo para ti y para mí este día. Y Nahum empieza diciendo, Jehová es bueno. El versículo 7, si usted le revisa mi WhatsApp, en mis 2 celulares tengo este mismo versículo. Yo tenía la imagen por más de 2 o 3 meses, sin saber que me iba a tocar un pasaje como esto. Y ayer mientras estaba todavía meditando en el sermón, dije, ¿dónde vi una imagen? Y revisé mi WhatsApp y curiosamente tenía esa imagen ahí. Jehová es bueno. Me encanta esta versión en la Biblia, en la traducción lenguaje actual. Mira lo que dice. Nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. La NBI dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Y por último, Dios habla hoy, aunque Don Miguel está casado con la 60 por si acaso. El Señor es bueno, es un refugio en horas de angustia. Y pone 2 puntos, protege a los que en Él confían. Wow, llévate esta
promesa para ti. Y hoy quiero hablarte por lo menos de 3 verdades consoladoras acerca de ese Dios que ustedes están preguntando. ¿Quién es ese Dios? En primer lugar, es la seguridad de su bondad. Dios es bueno. Es difícil creer en la bondad de Dios cuando todo va mal. Es difícil creer en la bondad de Dios cuando hay divorcio. Es difícil creer en la bondad de Dios cuando hay enfermedad. Es difícil creer cuando escucho a nuestro hermano pasar aquí hace poco. Dice, se vienen 3 cirugías más. Y yo podría palpar su dolor cuando digo, y por Dios, yo no quiero eso. Pues vamos a confiar en la bondad de Dios. Es difícil creer en la bondad de Dios cuando sabes que no tienes que comer el fin de semana. Es difícil quizás para muchos aquí. Esto es pan comido. Es difícil creer en la bondad de Dios cuando tienes una mala noticia. Es difícil creer en la bondad de Dios cuando las cosas no van bien. Es difícil creer en la bondad de Dios cuando sabes que el dictamen médico no es favorable. Y Nahum le dice al pueblo de Judá, aun cuando están siendo rodeados de los asirios, no se preocupen, su destrucción es inminente porque tu Dios, mi Dios, es Dios bueno. Jehová es bueno. Qué bendita definición. Es algo categórico de su naturaleza. Es amable, es benevolente. Su actitud básica es la bondad. En Jeremías capítulo 32 hay un verso que dice, y me gozaré haciéndote bien. ¡Wow! Me plazco en bendecirte. Me gozaré bendiciéndote. Bendito sea el Señor. Jehová es bueno. Yo tengo un choque con la cultura mexicana. Y digo un choque, es un choque jocoso. Por ejemplo, en mi cultura, si estás comiendo, no pueden interrumpirte. Tienen que dejarte comer. Aquí yo voy a un restaurante, voy a casa de alguien, estoy en el primer mordisco, llega, ¿todo bien? ¿Quieres más? Y yo, sí, estoy bien. Pasan 2 o 3 minutos, llega otra chica del restaurante. Señor, ¿necesita algo? Yo por dentro me hubiera dicho, oiga, si necesito algo te llamo, ¿no? En mi cultura no puedes interrumpir a alguien cuando come. Pero aquí la cultura mexicana es tan fascinante que a veces cuando uno recién llega, otra vez, si viene uno más, te voy a dar. De repente estás comiendo, ¿algo más, señor? Y ni se diga en la casa de alguien. Yo llego, estoy comiendo en casa de fulano, de repente estoy pegando un mordisquito, más tortilla, pastor. ¿Cómo que más tortilla? Aquí hay una torre de Babel aquí, de tortilla, y quieren ofrecerte más. Y de repente uno está por terminar de comer y de repente sacan ese plato casi sin pedirte permiso y traen otro plato. Y veo que al mexicano le fascina servir, le fascina dar, le fascina. Ahora pienso en Dios que dice en Jeremías, me alegraré haciéndote bien. Ustedes disfrutan sirviendo a la gente. Disfrutan dándole de comer como condenado a muerte. Bendito cariño. Yo recuerdo mis primeros momentos en México y yo digo, a mí me choca. Y digo, oiga, déjeme comer en paz. Es surrealismo. Esta mañana Eric pasó a casa de su hermana y yo solamente le iba a entregar un encargo y nos veníamos para acá. Oye, ¿no quieren café? ¡Entren! Y yo, bueno. Y bueno, ya me tentaste el café. Es que sin café y coca la unción es poca. Así que le dije, está bien, le acepto una tacita de café. Ya me tentaste con eso. Entré y me dio una taza de café y ¿ya desayunaron? Solo me invitaste a un café. ¿Ya desayunaron? Él dice, sí. Yo dije, yo no. Ah, no, le doy un arrocito ahí. Suácate, me pone el arroz. Y yo, ok, gracias. Y estoy comiendo. ¿Y quieren, cómo se llama esa cosa? Una rosquita que nos ofreció. Eso. Oiga, le dije, si me sigues dando me voy a ahogar en la predicación cuando yo llegue. Y es una bonita cultura, me fascina. Estoy aprendiendo a amarles en ese sentido. Pero sigan dándome de comer, no se preocupen. No me ofendo. Pero mira lo que dice Dios. Me alegraré haciéndote bien. Me voy a gozar bendiciéndote. Porque Jehová es bueno. Su bondad es fascinante. Todos aquí hemos disfrutado de la bondad de Dios. Todos aquí experimentamos día a día la bondad de Dios. La vida es muestra de su bondad. La salud es muestra de su bondad. Nos ha dado un techo.
es muestra de su bondad. Jehová es bueno. Y su bondad no es solamente para X o Y grupo. No, Señor. Su bondad es para todos, porque de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. Salmos 145, versículo 9, tiene un versículo fascinante. Dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Jehová es bueno con todos. Aún el malo recibe bondad de Dios todos los días. En primer lugar, la vida que Dios le da. Tristemente sigue haciendo mal mucha gente, pero igual Dios le ha mostrado su bondad. Jehová es bueno. Y todos aquí podemos hablar de su bondad. Más allá de su estado crítico de salud, Dios es bueno contigo. Dios es bueno. Mientras nos dividió la hermana para orar, alguien dijo, mi mamá tiene cáncer, pero no sabe qué tipo de cáncer es. Y oramos por eso. Cada uno compartió algo en su diferente grupo. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Y Nahum trae ese consuelo al pueblo de Judá. No se preocupen, Dios es bueno. Pero Nahum, ¿no estás viendo? Mira lo que hicieron con Israel. Mira lo que intentaron hacer con el rey Ezequías, nuestro rey antepasado de Judá. Ahora nos rodean, somos dos tribus. Vienen los asirios y querrán hacernos de la suya. Nahum, no se preocupen, Dios es bueno. Dios es bueno. Ah, bendita bondad. Bendita. La primera seguridad que tenemos es la seguridad de su bondad. La segunda es la seguridad de su fortaleza. Versículo 7 otra vez. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Me encanta esa palabra, fortaleza en el día de la angustia. ¿Qué implica la fortaleza? Habla de refugio seguro, refugio necesario y refugio oportuno. Pero también esa fortaleza es fortaleza física, es fortaleza emocional, es fortaleza sentimental, es fortaleza espiritual, es física porque muchas veces no sentimos ganas ni de poder levantar la Biblia, pero el toque de Dios nos pone en pie. Es fortaleza emocional cuando hemos recibido traición, es fortaleza emocional cuando las cosas no van bien, es fortaleza emocional cuando tú sabes que el mundo entero se ha desplomado sobre tus hombros. Y dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Bendita fortaleza. Es fortaleza sentimental cuando a lo mejor pusiste tu corazón en manos de alguien y le hizo trizas. Es fortaleza espiritual porque muchas veces ya no quisiéramos venir a la iglesia. Muchas veces no nos da gana. Es cierto que el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero hay domingos que la sábana pesa 2 toneladas. Hay domingos que uno quisiera, ay, qué fastidio es domingo, tengo que estar en la iglesia. Es que si no voy, me va a llamar el pastor. Me va a decir, ¿por qué no viniste? Y yo, ¿por qué tengo que darle explicación? Mejor me voy. Aunque el cuerpo esté ahí, pero aunque mi alma esté en otro lugar, pero yo me voy. No vaya a ser como ese niño que estaba en una escuelita. La madre que conocía a su hijo decía, si hay un incendio en la China, mi hijo es el responsable. Así que era el más sinvergüenza de las clases. El niño no tenía miedo a nadie. Llegaba la maestra, buenos días niños, todos los niños se paraban. Buenos días maestra, y el niño se sentaba. Fulano, ponte de pie, no quiero. Fulano, no, está bien. Era así. Pero el niño le tenía miedo al director. Era un tipo grandulón, barbudo, feo. No hay nadie parecido a este hombre aquí. Así que de repente la maestra le dijo al director, mira, este niño me saca de quicio. Y le dijo, está bien, voy a esconderme y voy a observar qué onda. Así que llega la maestra, buenos días niños. Y todos los niños, buenos días maestra. Fulano. Está bien. De repente entra el director, buenos días. Y el niño se para. Y empieza a temblar, casi se orina. Y el director se le acerca y le dice, ¿no que no? ¿No que no? ¿No que no te vas a poner en pie? El niño dice, por dentro estoy sentado, por fuera estoy parado. A veces somos así. Pero saben que aún en medio
muchas veces cuando tú y yo mostramos esto, estamos clamando por fortaleza, estamos clamando por un abrazo. Y Dios es fortaleza también en el día de la angustia. Seguridad de su fortaleza. Es fortaleza en cada área de tu vida. Queridos hermanos, querido amigo, quienes nos visitan, si no fuera por la fortaleza de Dios, más de uno no estaríamos acá. He enterrado a más miembros de mi familia de la edad que yo tengo. Si no fuera por la fortaleza de Dios, no estaría acá. 2001 murieron 8 miembros de mis familiares en un día, ahogados en el Mar Caribe. 5 años antes mataron a 20 de ellos en la brujería. Hace 4 años mueren 4 tíos míos en un año de infarto. Hace 3 mataron a mi hermano menor con 2 tiros en la cabeza. Hace mes y medio un carro pasó por encima de mi hermano menor de 25 años, le rompió el cráneo y casi pierde el ojo. Hace una semana enterramos a un primo mío. Si no fuera por fortaleza divina, no estaríamos acá. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y esto es ojo con eso, tiene doble connotación. En el día de la angustia, es decir, de que vas a pasar por angustia, vas a pasar. Si usted llega a una iglesia y te dice, no te preocupes, venga aquí a esta iglesia y se acaban tus problemas, huya de esta iglesia. Si un pastor te dice que en la vida cristiana está exento de problemas, apedrea a ese pastor. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, la victoria final es de Jesús y de su iglesia. Sí, vamos a tener aflicciones. Lo que pasa es que Jehová es fortaleza en la angustia. Hay momentos en que uno no tiene ganas ni de irse, ni de continuar, y dice, Señor, yo ya quiero tirar la toalla. No quiero saber nada del evangelio, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada si eres pastor o predicador. Señor, yo no tengo ganas de predicar hoy. Y Dios te dice, continúe predicando, hablaremos en el camino. Porque muchas veces uno tiene que predicar aun cuando no tienes ganas, aun cuando no lo sientes hacer. ¡Ojo! No se trata de sentirlo. Mucha gente dice, es que no fui a la iglesia porque no sentí ir, o no levanté la mano en la canción porque no sentí cantar. ¿Quién te ha dicho que hay que sentirlo? ¿Quién te ha dicho? No hice esto porque no sentí. Yo jamás he visto al diablo decir, hoy no siento ganas de ser diablo. Jamás. Pero el cristiano quiere sentirlo. Quiere sentirlo. Queridos, va a haber angustia, pero Jehová es fortaleza en la angustia. Es decir, muchas veces Él no te va a sacar de la oscuridad, pero Él transita contigo en medio de la oscuridad. Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. A veces Dios juzga que no te va a sacar de esta oscuridad, pero Él está contigo tomado de la mano. Él está transitando contigo y su presencia es todo lo que necesitamos. Cuando tú y yo tenemos un niño y se nos cae y se le revienta los labiecitos o se le da un chichón en la cabeza y el niño está que chilla y llora y dice, ay, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que hacemos? Agarramos al niño y empezamos, cálmate. Y luego, si es un chichón, hielo o un pedazo de chuleta en la cara. Y si es un labio partido, azúcar. Mientras el niño y lame. Pero ¿saben lo primero que hacemos? Es calmar la tempestad interna. Y luego calmaremos la tempestad externa. Cuando los discípulos estaban en alta mar a punto de hundirse, Jesucristo caminó sobre el agua. Le dijo, no tenga miedo, yo estoy aquí. Lo que le atormenta, lo tengo bajo mis pies. Soy fortaleza en el día de la angustia. Lo que tú estás viviendo, tu situación en familia, tu situación de finanza, Jehová es tu fortaleza en tiempo de angustia. Tu desempleo, Jehová es fortaleza. Y por último, ya mismo termino, no se preocupen, antes de que me saquen del púlpito. Versículo 7 otra vez. Y conoce a los que en él confían. La primera verdad consoladora de Dios, la primera seguridad que tú y yo tenemos como creyentes en medio de la crisis, la seguridad de su bondad. Número 2, la seguridad de su fortaleza. Y número 3, la
la seguridad de nuestra relación con Él. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Wow. Pero, en serio, sí, el Señor te conoce. Pero es que aquí yo voy a la iglesia, ni saben mi nombre. Me dicen hermano, hermana. Nadie sabe cómo me llamo. Pero el Señor te conoce. Que el Señor te conozca es más que suficiente. Y conoce a los que en Él confían. Y otra vez este versículo tiene doble connotación. Número uno, te conoce, me conoce. Y en segundo lugar, aquellos que confían o que confiamos en Él. Es decir, Dios no avergüenza a quienes confiamos en Él. Dios no abandona a sus santos. La pregunta es, ¿confías en el Señor? ¿O sigues haciendo las cosas a tu manera? ¿O sigues dependiendo de tu fuerza? ¿Sigues dependiendo de tus palancas, de tus contactos? ¿Sigues dependiendo de tus recursos? ¿Sigues dependiendo de tu intelecto? ¿Sigues dependiendo de tu belleza? ¿Sigues dependiendo de no sé qué, de las relaciones? Dice, conozco a quienes confían en mí. Porque muchas veces pasamos aquí al frente, oramos, pero no confiamos en el Señor. Y el Señor nos mira y te dice, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? ¿Estás seguro o segura que confías en mí? Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Porque muchas veces tú y yo no creemos ni un ápice de lo que estamos leyendo. No creemos ni un ápice. Además decimos, agradecido estoy por tu bondad, pero vivimos quejándonos todos los días. Ay, me fui. Ay, subió todo. Ay, no sé qué comer. Voy al supermercado, ya no se puede comprar. No que estás agradecido por su bondad. ¿Estás seguro que confías en Él? ¿Estás completamente segura que confías en el Señor? Porque si es así, Él te conoce. Él sabe que viene un hombre o una mujer con determinación. Él sabe que se acerca a mí un hombre o una mujer con confianza. Y Él dice que yo estoy cercano a los quebrantados de espíritu. Estoy cercano a los que confían en mí. ¿Dónde radica tu confianza? Qué bonito templo. Qué linda gente. Bonitas sillas. Bonitos carros allá afuera. Cientos de millones de pesos hay aquí invertido. ¿Seguimos dependiendo de esto? ¿O dependemos total y absolutamente de Dios? ¿En quién radica tu confianza? Dice, yo conozco a quienes confían en mí. Y esa palabra conocer, y tenemos aquí dos eruditos, Dios, gracias a Dios, pero saben que también lo de conocer al Señor también tiene connotación de intimar con el Señor. No es un conocimiento intelectual solamente, es un conocimiento de relación y de intimidad. Cuando dice la Biblia, Adán conoció a Eva. Ay, soy Adán. Ay, soy Eva. Me imagino a los dos ahí, ¿no? Ay, ¿cómo estás? No. Dice que la conoció íntimamente. La conoció sexualmente. La pregunta es, ¿qué tanto conoces íntimamente al Señor? Muchos conocen de Dios, pero lo conoces a Él. El conocer a Dios habla de intimar con Él. Más adelante dice la Biblia en Mateo capítulo 25 de la parábola de las 10 vírgenes, aquellas 5 insensatas, 5 sabias, dice que las 5 insensatas obviamente llevaron aceite, pero no llevaron aceite de reserva. Y de repente hasta la medianoche le duró el aceite. Y se van a comprar en la tiendita aceite o combustible, lo que sea. Y cuando regresan, Señor, ábrenos. Y el Señor dice, disculpe chicas, pero no las conozco. Pero ¿quién invita a una boda que no conoce? ¿Sabe qué le está diciendo? Yo no intimé con ustedes. No las conozco íntimamente. Pero yo soy del Dorado y me importa un pepino que sea del Dorado. Soy fundador y el infierno estará lleno de fundadores de iglesias. Soy el más propositivo financieramente y no te conozco. No intimé contigo.
Es decir, hablas mucho de mí, pero poco conmigo. No te conozco. La pregunta es, ¿cuándo fue tu última noche de amor con el Señor? ¿Cuándo fue tu última velada de amor con Él? ¿Cuándo fue la última vez que amaneciste llorando en su presencia, orando, leyendo la Biblia y buscando su rostro? ¿Cuándo fue la última vez? Cuando estábamos en el grupo, Eric hizo una petición global. Yo pedí por mi mamá cumple el 3 de agosto, 76 años, y Eric dijo algo que me sorprendió. Oremos por las iglesias, oremos por nuestras iglesias, que se avive la llama. Oh, bendita petición. ¿Qué tanto hemos llegado a conocerlo a Él? Hermanos, no me interesa que me vuelvan a invitar o no. En serio, les digo de corazón. Pero quiero que te quedes con esto. Si usted no tiene intimidad con el Señor, eres un miserable. Si usted no tiene una relación tan profunda, tan genuina de intimar con el Señor, eres una miserable. Jehová conoce a los que confían en Él. Ahora no es solamente que tú conozcas al Señor. La pregunta es, ¿el Señor te conoce a ti? Aquellas 10 vírgenes, dice que 10 fueron invitadas, 10 trajeron aceite, 10 fueron, las 10 durmieron, las 10 roncaron, pero solo 5 tenían aceite para después de la medianoche. El problema es que muchos están listos para la venida de Cristo, pero pocos para la demora de Cristo. ¿Cuántos están listos para el Señor? ¡Amén! ¿Así? Ese mensaje lleva 2000 años y seguimos diciendo, Cristo viene, prepárate. Porque ese es el mensaje también que trae. El juicio viene. Y viene para quienes viven en impiedad. Viene para quienes le dan la espalda a Dios. El juicio de que viene, viene. Tarda, pero llega. Viene. Muchos están listos para la venida de Cristo, pero pocos para la demora de Cristo. ¿Y qué es lo que hacemos mientras el Señor se demora? Nos vamos al mundial. ¿Qué decimos? Le voy al mundial un chance. Es que ahí tengo crisis de fe. Me voy a pegar unas vacaciones espirituales. Pues el día que te pegas unas vacaciones espirituales, ya dejaste de ser espiritual. Tarda, pero llega. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que confían en Él. ¿Cuál es el secreto? Confiar. Ahora, con eso termino. El pueblo de Judá está rodeado por los asirios. Los asirios se jactaban de sus murallas. Se jactaban de que tenían un muro no sé de cuántos kilómetros de largo, un muro de no sé cuántos kilómetros de alto. Decían, somos invencibles, somos impenetrables. Y Nahum le trae un consuelo a Judá. Ellos tienen su refugio en sus muros, pero nuestra fortaleza viene de Jehová. No se preocupen. Y la misma Biblia dice claramente en Nahum que el profeta ya les dijo cómo iban a ser destruidos. Dicen que el río Tigris se desbordó. Por eso dice, no es la última gota el que parte la tierra. El agua venía a cuenta gota y en un momento creció el río. Y dice la historia, ustedes lo van a ver en las historias, el río Tigris literalmente desbordó y penetró las compuertas. Y los medos caldeos entraron y deshicieron a los asirios. ¿Dónde está tu fortaleza? ¿En quién está tu fortaleza? Si es en un muro, no se preocupe, vendrá el río. Pero si es en Jehová, no importa que se venga el Popocatépetl, tú y yo permanecemos. ¿Quién es este Dios? Es bueno. ¿Cómo es este Dios? Es bueno. ¿Cómo es ese Dios? ¡Es fortaleza! ¿Cómo es Él? Él conoce a los que confían en Él. Yo no sé la situación que estás viviendo. Yo no sé cómo están las cosas en tu hogar. Pero el mensaje es tan consolador para ti como lo es para mí y para esta iglesia. Mi querido doctor, Jehová es bueno. Si se vienen 3 cirugías, no sé. Si Dios lo permite, pues es asunto de Dios. Y si no lo permite, es asunto de Él. Pero Jehová es bueno. Él es bueno. Es
de uno va a tener una crisis. No le estoy profetizando desastre. Le estoy diciendo que es parte normal de la vida. Todos vamos a experimentar crisis, quebranto, amargura y algunos hasta la muerte. Cuando enterré a mi hermano, le habían matado. Yo estaba muy triste, hecho un pedazo. Dije, ya no jalo más. Yo llegué pateando todo lo que encontré en casa. Y dije, Señor, estoy triste, pero también estoy enojado. ¿Sabe qué? Estoy tan enojado que esta noche voy a dormir sin orar. Y Dios me dice, ya estás orando. Y su palabra fue tan reveladora a mí. Y me dijo, Jean David, lo que tú le das de beber a esa gente en todo el mundo, cada domingo, si le sirve como elixir, si le sirve como antídoto, ahora bébetelo también. Porque también ese mensaje es para ti. Cuando le dices a la gente, Jehová es bueno contigo, sepa que también yo soy bueno contigo. Cuando le dices a la gente, Jehová es tu fortaleza en medio de la angustia, sepa que te estoy diciendo, Jean David, yo soy tu fortaleza en medio de tu angustia. Y cuando le dices a la gente, Él conoce a los que confían en Él, Jean David, yo te conozco y sé que confías en mí, así que yo soy bueno. Y aprendí a ver a Dios en otra aventura. Por eso el libro que nos introdujo Eric y que gentilmente nos bendijo don Miguel a hacer la edición, es el desarrollo de la fe, es toda una aventura con Jesús. La fe no es una opción. Tú no decides creer. Nadie vive en ausencia de la creencia. No, Señor, tú no decides. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Es toda una aventura, es mi aventura. Y cada uno tiene su aventura de fe.